Bueno, bien, Viviana, nos metemos a las consecuencias del terremoto de hoy en Rusia con alerta de tsunami en varias zonas, por ejemplo en Chile, por ejemplo en Perú, en los Estados Unidos también había alerta, pero caducó, ¿verdad, Leticia? Sí, así es. En algunos países donde ya cancelaron las alertas por tsunami, como es el caso de México, como es el caso de Colombia. En el caso de Estados Unidos, de Chile, de Perú, continúa. Ahora después lo vamos a ver más en detalle, pero sobre todo vamos a ver también algunas imágenes que se conocen después del terremoto, decíamos, de una magnitud de 8.8, que fue en la península de Kamchatka. Estamos compartiendo una cirugía, ¿no? Que por supuesto se viralizó esta imagen porque la verdad es que un aplauso para los profesionales de la salud. El temple de esos médicos, ¿no? Impresionante. Exacto, que mantienen la calma, porque además es un video que dura varios minutos, bueno, los minutos que duró el terremoto. Siguieron operando como si nada pasara, ¿no? Como si nada, de hecho de pronto se caían algunas cuestiones, algunas cajas y demás, y mantuvieron la calma. Bueno, en plena cirugía, estas son imágenes de, como les decía, de Kamchatka, de la península donde se registró justamente el terremoto. Bueno, ahí vemos otras imágenes de lo que tienen que ver con, bueno, los autos, por supuesto lo que suele pasar en un terremoto, que afortunadamente no se han registrado muertos. Eso es insólito porque de hecho hay imágenes, Leti, por ejemplo, de un jardín de infantes, cómo se viene abajo la fachada. Así es, sí, sorprendentemente y por suerte no se han registrado muertos, pero justamente por la magnitud de este terremoto generó la alerta que, como suele pasar cuando hay un sismo o un terremoto, la posibilidad después de un tsunami y de olas que en algunos casos se han registrado, por ejemplo también las imágenes de lo que tiene que ver con Japón, bueno, de la propia Rusia en otras partes, digamos, fuera de Kamchatka, de estas olas que decíamos de al menos 2 o 3 metros y que generó la alerta en gran parte del Pacífico, como lo decíamos, en los países vecinos, en algunos que se empiezan a levantar esas alertas porque rápidamente ya se conocía cuáles iban a ser los horarios en los que se esperaba que llegue este tsunami, estas olas de 2 o 3 metros que se empezaron a registrar y que ahora sobre todo queda, por ejemplo, decíamos el caso chileno, que lo vamos a contar más en detalle, sobre todo lo que tiene que ver, en el sur, más al sur, donde todavía se espera que llegue el tsunami. Recordemos que Chile es un país con mucha historia de sismos, de terremotos, es un país que está preparado en lo que tiene que ver con la cuestión edilicia. De hecho, cuando vas a las costas chilenas están los carteles que advierten de un posible tsunami, entonces también cuentan con un mecanismo que les llegan los mensajes, evacuaron a más de 1 millón de personas hoy en Chile, al menos 5 cárceles, más de 40 centros de salud, justamente, bueno, por las alertas que, como decíamos, sobre todo se mantienen ahora en el sur chileno, también en Perú, también en otros países, también en Estados Unidos, a la espera de si efectivamente va a llegar este tsunami o si por suerte toman las medidas, digamos, de precaución. Estas son imágenes en vivo, esto es Viña del Mar. Exacto, correcto. Esto es Viña del Mar, imágenes ahora. Pero lo decíamos al comienzo entonces, hablando de nuestro país vecino, de Chile, todo apunta a las 22:30, ¿no? A ver qué es lo que puede llegar a suceder, sobre todo en la región del sur. Así es, hay distintos horarios, Vivi, de acuerdo a las regiones, pero sobre todo es más al sur, ¿no? Bueno, ahí mencionábamos Valparaíso, que está muy cerca de Santiago, como para que nos ubiquemos más o menos a la altura de Buenos Aires, pero sobre todo en lo que tiene que ver más al sur todavía están los horarios en los que se espera o que existe la posibilidad de que haya un tsunami. Como lo comentábamos recién, bueno, veíamos las imágenes y no hay absolutamente nadie porque en Chile tienen esta costumbre, digo, por la historia que tiene el país, digamos, más familiarizados. de evacuar, más de 1 millón de personas evacuadas. Me quedo con un dato que recién aportabas, ¿no? Impresionante, 1 millón de personas fueron evacuadas. Así es. ¿Qué operativo que hay que montar para evacuar a 1 millón de personas? Sí, así es. Rápidamente reciben mensajes. Bueno, de hecho, el propio presidente Gabriel Boric, que les había dicho, tienen que evacuar 3 horas antes del horario en el que se espera que llegue el tsunami, ¿no? De hecho, bueno, otras recomendaciones. La primera, por supuesto, es alejarse de los lugares donde hay hay costa. Y si no, también ir a lugares donde puedan estar a cierta altura, ¿no? En este caso, en estadios llevaron a muchos de los evacuados, pero sí, Pablo, es un gran operativo para más de a 1 millón de personas, ¿eh? Sí, en tan poco tiempo, digo, no tenés mucho tiempo para generar un operativo, claro, que tenga la posibilidad de decir, bueno, todos a resguardo. Y además hay países mucho más preparados que otros. Bueno, Japón, por ejemplo, también mucho más preparado por las
supuesto. construcciones y algunas regiones de los mismos países. Yo hablaba con una amiga que vive en Lima y me mandaba una foto y me decía, mira, yo estoy en esta zona, hay acantilados. Sí, sí. Entonces nos sentimos un poco más resguardados. Sí. Ya seguimos, Leti, te sumás igualmente porque estamos ya con Alejandra Corrales para escuchar la palabra de un especialista, de un geólogo. Alejandra, ahí estamos con vos. Claro, Viviane, como adelantábamos en la venta, estamos con Rubén López. Él es el director del Departamento de Geología de la Universidad de Buenos Aires y creo que es la persona indicada en estos momentos para que nos diga qué es lo que estamos esperando, qué magnitud pueden tener los daños una vez que llegue el tsunami a las costas del Pacífico. No, ya a esta altura está bastante disipada la posibilidad de que haya un evento que afecte sustancialmente las costas, digamos, americanas, las costas del Pacífico. Ya los modelos que están haciendo correr en función de los datos que están recolectando de las alturas del oleaje que hay en el Pacífico están dando a entender que las alertas se van a empezar a levantar en breve, si no ya se están levantando en muchos lugares, ¿no? El arco del Pacífico, el anillo del Pacífico, el anillo del fuego que se lo llama, es la zona que está el 90% de los volcanes activos, es la zona tectónicamente, o sea que genera posibilidad de sismos y terremotos más activa. Y bueno, la mayoría de los países que viven en este anillo tienen ya en su idiosincrasia, en su forma de actuar, mecanismos que les permiten actuar rápidamente para evacuar, saber a qué zonas dirigirse, para minimizar los daños, que es lo único que se puede hacer en estos casos, es minimizar daños. Viviana, Pablo, Rubén ya los está escuchando. Rubén, gracias por estos minutos. A ver, el terremoto hoy en Rusia fue del 8.7 de magnitud. Consulta, es un terremoto con una magnitud importante porque recién hablábamos, por suerte, no hay que lamentar víctimas fatales, ¿sí? Movimientos, diferentes imágenes, estuvimos compartiendo un quirófano que se movía y los cirujanos habían trabajado. Digo, más allá de estas cuestiones, ¿es una magnitud importante el 8.7? Y está entre los 10 más importantes que se han podido medir en la historia de los terremotos. Desde el de 9,5, que es el más grande que se midió en Valdivia, en Chile, en el 60, pasando por el que generó el tsunami de Sumatra. Kamchatka ya es el segundo tsunami que tiene, uno de 9, o sea, más importante que este. Y bueno, después hay un reguero de eventos relacionados con terremotos y tsunamis que están todos asociados a este anillo de fuego que estábamos comentando recién. Sí que es importante. Por suerte, el oleaje no fue tan significativo. La zona, por lo que escuché, acá en el sur de Chile ya había un evento de tormenta que también ayudó a minimizar la altura del oleaje. Pero las olas no superaron, creo que los 3 metros, 3 metros y medio, que es importante, pero no para causar grandes daños. No estamos hablando del 2012 de Fukushima, estamos hablando de cosas que por suerte no llegaron a generar problemas significativos. Sí estuvo muy atento y muy bien programado la evacuación de los centros que estaban más arriesgados, Japón, toda la parte de Centroamérica, ni hablar la costa de Estados Unidos, la costa oeste, rápidamente actuaron y bueno, eso baja mucho los riesgos. La prevención es tanto en vulcanismo, tanto en lo que es el tema de tsunamis, de tema de terremoto, es lo que funciona para prevenir, porque de hecho nadie puede anticipar un terremoto, nadie puede anticipar la explosión de un volcán. Una vez que está dado el terremoto es casi inmediato, son cuestión de horas para que se dé el tsunami y ahí en ese tiempo es donde se trabajó mucho para salvar vidas. Rubén, ¿existe, digamos, un número a partir del cual, porque en general cuando se habla de un sismo o de un terremoto, existe, entiendo, siempre la posibilidad de un tsunami? ¿Existe, digamos, algún número en el cual se sostiene? Y sí, justamente como decía Pablo, bueno, el hecho de que no se registró ningún muerto. Usted mencionaba el caso de Chile de los 60, donde hubo decenas de muertos, ¿no? ¿Qué cambió en ese sentido? ¿Qué se aprendió? ¿Cuánto influye por ahí de pronto la tecnología también? Entiendo que en el caso chileno rápidamente recibían mensajes para informarles que tienen que evacuar, digamos, la llegada también en ese sentido. No, cambió muchísimo. Chile es un país que está muy avanzado en ese aspecto, ¿no? Chile usted está, según la antena del celular que captó su ubicación, le indica dónde se tiene que movilizar. O sea, está todo hoy con los celulares, que es una herramienta de multiuso, también es lo que salva vidas. Si usted está en tal lugar, lo tomó tal antena, se sabe que la gente que está en ese radio tiene que evacuar al estacionamiento, a la cancha, o sea, a la cota tal, o sea, a la altura tal, y eso es lo que funciona.
volvemos a decir, lo que es impredecible es el evento del terremoto. El evento tsunami da unas horas para que la gente se pueda movilizar en función de la distancia. Hay otras variables también, no solo es saber la magnitud del terremoto, sino también la profundidad que se da, en dónde se da el sismo, que son, o sea, es un conjunto de variables bastante complejo predecir lo que puede pasar. Siempre está la prevención. Rubén, estábamos viendo imágenes aéreas y es muy impactante ver el movimiento del mar, ¿no? Y uno siempre piensa en la potencia de esas olas, pero ¿a qué velocidad corre el agua cuando vemos esas imágenes? No, ese dato realmente no lo tengo. Igualmente ahí lo que interesa es la altura de la ola, ¿no? Que es hasta dónde puede avanzar, qué arrastra. Porque el tsunami, el fenómeno del tsunami que afecta a la población y que afecta a los servicios, no está vinculado directamente, o sea, no es el causante de muertes y de daños no es principalmente la ola, sino todo lo que arrastra la ola. Todo lo que lleva actúa como una herramienta que va rompiendo, golpeando y va destruyendo todo a su paso, más allá que el agua. Es todo lo que lleva en su recorrido, que va captando. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Daniela Rodríguez los saluda. Justamente nuestra compañera Leticia decía que en Chile aproximadamente habían evacuado 1 millón de personas, ¿no? Me gustaría saber, digamos, cómo es el procedimiento de evacuación y cómo se le da aviso a tanta semejante cantidad de población. Digo, ¿cómo es el aviso que se les da y cómo se los evacúa? Chile y muchos países centroamericanos y todo lo que es la costa oeste de Estados Unidos, ya desde que van al Jardín Infante a la población se le enseña a cuál es el riesgo, cuál puede estar afectados, que son sismos o tsunamis, y tienen ya protocolos de acción, ¿no? Se saben cuáles son las vías de salida. Si usted camina por Chile o camina por California, va cada 2 o 3 esquinas, va a encontrar un cartel que va a indicar, en caso de tsunami, diríjase en esta dirección, suba por tal calle. Eso desde el punto de vista visual y lo que podemos encontrar en el terreno. Pero como recién les había comentado, está el tema de las antenas de celulares que ubican el celular de cada persona y llega un mensaje y le dice la dirección y hasta le da la forma de llegar por Google, cómo llegar al lugar donde tiene que ubicarse para estar fuera de riesgo de estar afectado por la ola del tsunami. Rubén, desde China, Hong Kong, toda la zona oriente, propiamente también Japón, sale una cantidad de barcos que llevan mercadería justamente, especialmente del Pacífico, hacia América. Todo ese trayecto, este cinturón que usted habla de fuego del Pacífico, ¿puede afectar también o afectó a la navegación de estos barcos? Seguramente afecta. Usted sabe que uno de los principales contaminantes del mar, más allá de lo que sale del continente, es la caída de contenedores a lo largo de las tormentas que ocurren en los trayectos de los barcos que llevan mercadería en forma transatlántica, transpacífica, ¿no? O sea, sí, es algo bastante común que se pierda carga y con una situación de esta se puede agravar. Bien, Daniel, muchas gracias por estos minutos. Alejandra Corrales, gracias por el trabajo. Gracias a ambos. Tenemos más información en esta síntesis. Murió un rugbyer de 18 años. Conmoción por el fallecimiento de Jerónimo Fernández Bobbio, quien integraba el plantel del club de rugby Ateneo Inmaculada. El joven murió tras una operación de clavícula. El procedimiento requería una intervención quirúrgica que en principio parecía de complejidad controlada, pero sufrió una hemorragia severa. La causa habría sido una arteria lesionada durante la operación. Aumento para empleadas de casa particulares. El gobierno formalizó la suba del acuerdo alcanzado hace 15 días. Las partes llegaron a un acuerdo de una suba del 6,5% para el periodo que va de febrero a septiembre, segmentado en 2 partes. Por un lado, un 3,5% sobre los mínimos de enero y por otro, 3 pagos adicionales de un 1% sobre los mínimos de julio, agosto y septiembre. Suspendieron el paro en Vaca Muerta, dictaron la conciliación obligatoria y quedó sin efecto la huelga de petroleros en Río Negro, Neuquén y La Pampa. La Secretaría de Trabajo lo dispuso por un plazo de 15 días para promover una solución pacífica y garantizar la continuidad del servicio.